Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención, un programa de educación, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica. Este no es un programa de medicina naturista ni de medicina alternativa. Este es un programa que con todas las especialidades médicas quiere llegar a sus hogares haciendo prevención y educación en salud. Nosotros queremos que ustedes encuentren un apoyo importante de conocimiento en la parte médica y se familiaricen cada vez más con la salud, con la enfermedad, con el cuerpo humano. Que entiendan que la única manera de disminuir ese índice de consulta es a través del conocimiento y de poner en práctica muchos consejos para bien de la vida y de la salud. Por lo tanto, queremos que cada día con nuestros especialistas y de una manera muy didáctica, muy humana, muy práctica, convirtamos este espacio en ese apoyo médico que todos necesitamos. Que cada una de sus especialidades los oriente a ustedes para la consulta médica, los exámenes de laboratorio, cómo ha avanzado la medicina, tantas cosas que se pueden hacer y prevenir para evitar complicaciones. Una enfermedad diagnosticada a tiempo es una enfermedad tratable. Un cáncer diagnosticado a tiempo es una enfermedad curable. No podemos quedarnos esperando el milagrito, no podemos quedarnos esperando que nos recomiende el vecino, la tía, el de la tienda, el de la droguería, cuando realmente existen esas posibilidades médicas oportunas. Entendemos las situaciones de las EPS, entendemos las dificultades de nuestro sistema de salud, pero también queremos que conozcan que hay posibilidades muy económicas, que hay oportunidades muy prácticas para que ustedes consulten oportunamente. Hoy, desde nuestro parque médico y este lindo trasfondo que nos dejó el maestro John Jaime Morales, en nuestro parque médico a media cuadra de la iglesia de la Pradera, en Dos Quebradas, Risaralda, estaremos con el doctor Francisco Vallejo Chufi. Él es médico cirujano especializado en urología y tuvimos la oportunidad de hacer un gran programa recientemente sobre todas estas generalidades, pero por ser un tema tan grande, continuaremos hoy compartiendo con ustedes ese gran tema de la urología, que muchos de pronto no conocen bien. Por eso cada día tenemos más especialistas para que ustedes entiendan el por qué se necesita de la especialidad. Y estaremos haciendo ese recorrido urológico del hombre y de la mujer para que entiendan la importancia de esta especialidad y de la consulta. Él hace parte del grupo de profesionales también de nuestro parque médico y estaremos compartiendo esta especialidad después de este corte comerciales. Ya regresamos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es el tema de la urología? ¿Por qué la especialidad? Otros dirán, urólogo, próstata, que es, digamos, lo que pueden relacionar de esta especialidad. Pero bastarían muchos programas para nosotros poder tocar el tema de la urología, porque resulta que la especialidad del urólogo se remonta al hombre y a la mujer y a todos sus procesos patológicos. El doctor Francisco Vallejo Chufi, él es médico cirujano especializado en urología, hace parte del grupo de profesionales de nuestro parque médico y con él vamos a hablar un poco de esta especialidad y vamos a tratar de resumir ciertos aspectos. Muchos de ellos ya están grabados en YouTube, ustedes buscan Jorge Enrique Rojas Quiseno con un anterior programa, pero vamos a hacer un recorrido por toda esta especialidad. Médico, muchas gracias y bienvenido a Conexión Vital. Sí, muchas gracias doctor Rojas, nuevamente por la invitación. La urología es la especialidad que trata las enfermedades tanto del riñón como del aparato urinario de ambos sexos, tanto de mujeres como de hombres, sin límite de edad. Son muchas las patologías que podemos evaluar
los tumores del riñón, los tumores benignos, malignos, los quistes, los cálculos, problemas en el ureter, incontinencia urinaria, la cistitis, infecciones urinarias y por supuesto todo el aparato genital masculino, donde evaluamos la próstata, los testículos, la uretra y los problemas de erección, lo que llamaba anteriormente los pacientes problemas de impotencia. Usted toca un tema que es motivo de automedicación, que es la parte de la disfunción eréctil. Y se habla mucho de los problemas sexuales del hombre, pero también están en las mujeres. Dentro de la historia clínica, ¿qué análisis, qué estudios contemplan ustedes para determinar por qué estamos viendo cada vez, vamos a hablar ahora primero del hombre, cada vez más problemas de tipo sexual? Sí, o sea, los problemas de tipo sexual se creía anteriormente que eran más psicológicos, pero realmente hay un componente orgánico y que requiere un manejo médico. Inicialmente los pacientes podemos dividir los trastornos de disfunción eréctil, ya sea erectivos o eyaculatorios, y de acuerdo a la patología que el paciente nos esté consultando, se dirigen los estudios para poder lograr mejorar su vida sexual y su desempeño con su pareja. Estos pacientes, cuando empiezan a hacer este tipo de patologías, uno podría pensar antecedentes de infecciones, traumatismos, relación con procesos de próstata, porque uno podría decir el problema de disfunción eréctil es de una persona adulta, pero vemos personas muy jóvenes. ¿Alguna relación con próstata? Sí, realmente la disfunción eréctil se empieza a presentar en promedio a partir de los 40 años, cuando se empieza a perder la capacidad erectiva. Para que entiendan mejor esto, la erección depende del flujo de sangre que entre al pene. Si el flujo de sangre empieza a reducirse, entonces se empiezan a obtener unas erecciones débiles. ¿Qué es lo que busca la terapia para mejorar la función erectiva? Es tratar de que aumente el flujo sanguíneo en los cuerpos cavernosos, y esto lo logramos con medicamentos. Inicialmente no se requiere ningún estudio especial para definir si un paciente tiene un trastorno erectivo o circulatorio. Lo que hacemos es una prueba terapéutica, le damos medicamentos que aumenten el flujo sanguíneo en el pene, y si se obtiene buena respuesta, seguramente ese paciente ya tiene una deficiencia y hay que acompañarlo en su manejo médico con los medicamentos. Ya cuando la disfunción eréctil o la insuficiencia vascular es muy importante, ya no nos van a servir los medicamentos y ya vienen una serie de inyecciones que se aplican en el pene antes del acto sexual, y si esto ya no nos funciona porque el daño es más grande, terminaríamos colocando una prótesis de pene. Hablamos mucho de la parte anatómica y hablemos un poco de los testículos, porque se presentan muchas patologías, y en el programa que ustedes pueden revisar en YouTube que hicimos con el doctor Francisco, hablábamos de los índices de patología entre las personas entre 20 y 40 años, y usted insistía en que hay que examinar los testículos. Hay testículos dolorosos, la gente habla de varicocele, habla de todas estas partes, digamos, anatómicas que pueden tener cierta relación con el tema. La patología de testículo más frecuente, y si esta tiene relación también con la parte sexual. Sino la patología más frecuente de los pacientes son los dolores testiculares y de pronto el varicocele. ¿Qué produce el varicocele? El varicocele en ciertos pacientes puede ocasionar trastornos en la calidad del semen y afectar su fertilidad. Es por eso que si un paciente tiene varicocele, va a sentir en su testículo un aumento en el peso y va a notar la aparición de las venas como si fueran las varices de las personas en sus piernas. Estos varicoceles, al aumentar el calor en los testículos, ocasionan un trastorno en la calidad del semen, y eso puede ocasionar una alteración en su fertilidad. En estos casos es que se opera el varicocele. El varicocele, la indicación absoluta de operar un varicocele es cuando le ocasiona al paciente trastornos en la fertilidad. Sin embargo, y es muy importante dejar claro, no todo paciente que tenga varicocele va a tener trastornos de fertilidad, entonces no habría que
que operar a estos pacientes. Y es una consulta frecuente, van muchos pacientes a que uno los opere porque tienen varicocele, y si ni siquiera tienen un trastorno de fertilidad esos pacientes, no habría que operarlos. Cuando usted les consulta a un paciente por problemas de la eyaculación, que ha tenido una eyaculación muy espesa, grumosa, maloliente, sanguinolente, abundante, escasa, líquida, pues me imagino que son muchas las características que les pueden consultar a ustedes. ¿Por qué se presentan? ¿Qué es la próstata? ¿Qué es la vesícula seminal? Esa relación de el testículo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta y por qué es importante la consulta médica? Sí, esas síntomas que mencionas en el trastorno del semen son producidas seguramente por un proceso infeccioso dentro de la próstata, que es lo que determinamos prostatitis. Y las prostatitis son bacterias que están dentro de la próstata y van a causar un dolor importante en el periné, trastornos en la eyaculación, dolor, sangre en la eyaculación. Y eso se trata muy fácil con antibiótico, sin embargo deben ser ciclos muy largos, mínimo de 4 semanas, porque si no la infección perdura y es imposible erradicarla. Y ese es un problema que uno ve, cuando los pacientes se automedican, no toman los ciclos completos de los antibióticos y eso ocasiona que los tratamientos fallen o las bacterias se vuelvan resistentes y después el tratamiento es más complicado. ¿Y cómo llega una infección a la próstata? Como todas las infecciones, una infección depende del estado inmune del paciente, del cuidado de su salud, de la agresividad de la bacteria. Si uno tiene una próstata crecida, es más fácil que le dé también una prostatitis. Pero si no hay un hábito miccional adecuado. Puede llegar o mejor dicho, ¿siempre llega por actividad sexual o no? No, no necesariamente. Son bacterias que producen normalmente infección urinaria, o hay otras bacterias que se pueden relacionar con la actividad sexual. Pero no necesariamente, si yo tengo una prostatitis es por una enfermedad de transmisión sexual. Simplemente puede ser una infección urinaria que pasa la bacteria de la orina a la próstata. Usted acaba de tocar un tema que fue un dolor de cabeza para Manizales hace cerca de 2 años. No sé si recuerda, estuvimos sin agua prácticamente 2 meses. Y usted acaba de decir, cuando hay malos hábitos miccionales, y muchas personas consultaron por infecciones urinarias porque como no había agua, el sistema de los sanitarios y demás empezaron a aguantar las ganas de orinar, y el índice de infecciones urinarias fue muy grande. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa relación con eso que usted llama los hábitos miccionales o los hábitos de orina? Sí, yo creo que eso es muy importante, sobre todo para las mujeres. El problema de las mujeres es que no tienen la posibilidad de tener acceso a un baño adecuado. Entonces, por el problema de no poder ir al baño, a un baño que ellas se sientan cómodas, a unos baños limpios, que ese es el problema en nuestro país, que si uno no está en la casa, fuera de la casa, encontrar un baño adecuado es bien difícil. Entonces muchas mujeres se acostumbran a orinar únicamente cuando se levantan y cuando regresan a la casa, y eso hace, esa retención urinaria hace que las bacterias crezcan con mucha mayor facilidad y produzcan la cistitis. Y simplemente es enseñarle a la mujer que tiene que orinar más frecuentemente, idealmente cada 2 horas, para evitar que se aparezcan las infecciones urinarias. Y la mayoría de infecciones en las mujeres es por hábitos miccionales más que por alguna alteración anatómica o fisiológica. ¿Y si esto se aplicara al hombre, tiene relación con problemas de próstata también? No, el problema del hábito urinario en el hombre, ya cuando el hombre no tiene el problema de ir al baño, porque el hombre puede ir al baño con mucha facilidad, entonces no va a tener estos problemas miccionales de retención urinaria e infección. Ya cuando el hombre no orina adecuadamente es porque su próstata empieza a crecer y empieza a producir una obstrucción a la salida de la orina en el cuello de la vejiga, y esa obstrucción hace que cuando vaya al baño miccione, pero deje mucho residuo dentro de la vejiga, y ese residuo empieza a ser un caldo de cultivo para las bacterias, y eso hace que se presenten más infecciones urinarias y por supuesto tiene más riesgo de presentar prostatitis también. Estábamos en un congreso de infectología y hablaban de una relación que puede existir de infecciones urinarias en la mujer con respecto al hábito de miccionar después de la relación sexual. ¿Puede el acto sexual convertirse en un proceso
que desarrolle cistitis o infecciones urinarias, y el orinar después de la relación puede ser preventivo? No, claro que sí, eso es uno de los aspectos que siempre se tocan en la consulta de urología. Cuando una mujer le viene a consulta por infecciones urinarias recurrentes, uno de los aspectos que se tratan, cómo es su hábito urinario y su relación con su actividad sexual. Las mujeres deben siempre orinar después de su actividad sexual, y esto logra que se prevenga la infección urinaria. ¿Por qué? Porque durante la actividad sexual puede haber más paso de las bacterias que están alrededor de la uretra y de la vagina hacia la vejiga. Y si la paciente no orina, esas bacterias quedan ahí, van a presentar cistitis. Y son cistitis que relativamente frecuentes que se relacionan con la actividad sexual. Si finalmente esto no se logra controlar, la paciente cada vez que tenga su actividad sexual, pese a que orine, se le puede asociar un medicamento para que se lo tome después de cada actividad sexual, y eso hace que la proteja de una manera muy importante. Hay mujeres que empiezan a hacer infecciones urinarias recurrentes y termina siendo un motivo de consulta para ustedes. ¿Qué hay que analizar? ¿Qué consideran ustedes en la consulta? ¿Por qué es importante esa consulta cuando se vuelve el proceso repetitivo? Sí, depende, hay que buscar muchos factores. Uno de los factores es el que hablamos, si hay un hábito miccional que no sea adecuado, pacientes que realmente no van al baño con frecuencia, o que de pronto no hagan micción después de su relación sexual. Si estos dos factores no se presentan, hay que investigar ya alteraciones anatómicas o fisiológicas de su aparato urinario. En esos casos hay que hacer una ecografía renal, muchas veces llevar a las pacientes a la sala de endoscopia a hacer dilataciones de uretra y cistoscopias porque el problema sea uretral, pero yo diría que la mayoría de pacientes, el 80-90%, simplemente cambiando sus hábitos miccionales, haciendo una adecuación adecuada y teniendo sabiendo que tienen que miccionar después de las relaciones, pueden lograr su control de las infecciones urinarias. Hay mujeres que no retienen bien la orina, o ahí mismo que empieza a retenerla les causa muchísimo dolor. Hablemos un poco de la patología de la vesícula, de la vejiga. Se habla mucho de la cistitis intersticial. ¿Es tan frecuente? ¿En qué consiste esa patología? Y la cistitis intersticial es una patología, es una inflamación crónica de la vejiga. Desafortunadamente se asocia a un dolor crónico pélvico que no mejora con analgésicos. Son pacientes que se quejan de un aumento de la frecuencia urinaria, van muchas veces al baño en la noche. Generalmente cuando se les llena la vejiga van a sentir más dolor y sienten algo de alivio cuando hay micción. Uno les hace exámenes de orina y no hay infección urinaria, les hace pruebas urodinámicas y se encuentra que son vejigas estables, pero que tienen aparentemente baja capacidad. Y ya cuando se llevan a endoscopia, se introduce gran cantidad de líquido para ver la vejiga y se empiezan a ver unas áreas de inflamación en la vejiga, y eso hace que uno diagnostique cistitis intersticial. Desafortunadamente no hay un tratamiento curativo para esta enfermedad, sino que lo que tenemos hasta ahora es una serie de medicamentos que nos permiten controlar los episodios con mayor dolor, y se caracteriza porque van a tener periodos de remisión, pero pueden haber otra vez periodos de recurrencia, que es donde se empieza nuevamente a hacer instilaciones vesicales. Las personas cuando tienen un síntoma urinario siempre piensan en el parcial de orina, pero hay muchos más métodos diagnósticos. Resulta que hemos hecho muchos programas y con especialistas donde hay métodos diagnósticos como la endoscopia, la colonoscopia, hemos dado cirugías de articulaciones a través de artroscopias, la paroscopia para ver toda la parte abdominal. En el campo de la urología, ¿qué estudios hay? Bueno, el estudio más sencillo es una ecografía renal y vías urinarias, como estudio imagenológico. Cuando hay patología de cálculos, el estudio de elección es el Urotac, que es un estudio que se hace con tomografía.
Tenemos también la urografía excretora, la cistografía para ver la parte de su vejiga, y la parte endoscópica sería la cistoscopia, que consiste en una endoscopia de la vejiga. Se introduce el endoscopio por la uretra y con él llegamos hasta la vejiga y vamos a visualizar los dos meatos ureterales, cómo está la vejiga, su mucosa, si hay alguna lesión, si hay cálculos. Este método diagnóstico, podría decir muchas personas que les genera temor. Y nos ha mostrado, durante este programa para que ustedes vean una cistoscopia, pero qué beneficios, realmente qué ayuda puede ser, y contarle a las personas que siendo un método tan importante debemos de quitarle ese miedo. Sí, lo que pasa en el miedo, de pronto los pacientes tienen razón, porque anteriormente la cistoscopia se hacía con un cistoscopio rígido, metálico, que realmente es un cistoscopio que produce mucho dolor, inclusive todavía se sigue realizando en algunos sitios de esta manera. Para evitar eso se hace con un equipo que sea flexible, muy delgado, y eso hace que no produzca tanto dolor. Inclusive los pacientes que uno ve que toca repetirles de pronto las cistoscopias y que les ha tocado hacérselo con el equipo rígido, y de pronto uno les dice, no, venga, hay este equipo flexible, es totalmente diferente, es una experiencia que no es tan traumática, no es tan dolorosa, porque muchos pacientes no aguantan la cistoscopia con el equipo rígido y toca hacerlos con anestesia general. Yo pienso que lo más importante es eso. Ya en este momento es la posibilidad de hacer la endoscopia con un equipo flexible, delgado, para no tener que traumatizar al paciente. ¿Cuándo tiene que llegar uno a ese método diagnóstico, o es un método diagnóstico de frecuencia? No, la cistoscopia tiene sus indicaciones. No todo paciente que tiene problemas urinarios lo vamos a llevar a una cistoscopia. Por ejemplo, un paciente que tiene hematuria macroscópica o hematuria microscópica, que es la cantidad de orina, es ver sangre en la orina, esos pacientes hay que investigarles que no tengan un tumor en la vejiga, entonces hay que llevarlos a cistoscopias. Aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, pacientes que van a ser llevados a cirugías de próstata para evaluar cómo es el tamaño de su próstata, pacientes que tienen antecedentes de cálculos vesicales, o pacientes que les estemos sospechando algún problema en la uretra o tengan antecedentes de alguna cirugía urológica previa y instrumentación de su aparato urinario bajo. Hay que hacer la endoscopia para evaluar que no haya ninguna estrechez uretral. Yo estoy tratando de hacer un resumen de muchas preguntas que ustedes nos dejan en Conexión Vital, y con el doctor Francisco Vallejo Chufi lo que queremos es hacer unas generalidades. Estaremos tocando temas muy puntuales y después con temas libres de llamadas, pero vamos a hacer ese recorrido en el hombre y en la mujer, porque muchas personas dicen, no, es que él es especialista de hombres porque estudió urología. La cantidad de mujeres que necesitan esa evaluación urológica es muy importante, y después de este corte comerciales estaremos continuando con esta serie de interrogantes que ustedes nos dejan. Ya regresamos en Conexión Vital. Continuamos desde nuestro parque médico en la pradera en Dos Quebradas, con un sitio muy campestre para que la gente tenga espera a sus consultas, y es un concepto diferente, integral y preventivo que estamos haciendo de la medicina con 21 profesionales que nos apoyan en este proceso de estudio y de diagnóstico. Hoy hablando con el doctor Francisco José Vallejo Chufi sobre la urología, que es un tema tan frecuente. Tratamos de resolver muchas de sus inquietudes, y las personas piensan que la urología va hacia la infección urinaria, pero es muy importante que conozcamos todos esos aspectos grandes, importantes de esta especialidad. Hay un motivo de consulta frecuente que tiene que ver con la incontinencia. ¿Qué es? Y si es hombres, mujeres, ¿por qué la consulta urológica? Sí, la incontinencia urinaria se presenta. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Es la pérdida involuntaria de orina. Puede ser tanto de mujeres como de hombres. Es más frecuente en la mujer por ese descenso del piso pélvico y por la pérdida de fortalecimiento de
del esfínter. Y es una patología relativamente frecuente y se empieza a presentar después de los 40 años. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen incontinencia? Depende de su severidad. Si está iniciando sus problemas de incontinencia, es una incontinencia leve, pues que generalmente le recomendamos una serie de ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico y un biofeedback de toda su parte urinaria. Ya si esto no las mejora o si hay una incontinencia más severa, son pacientes que ya requieren tratamientos quirúrgicos. El tratamiento quirúrgico ya ha evolucionado mucho. Anteriormente se hacían cirugías abiertas, en este momento son cirugías mínimamente invasivas donde se colocan unas cintas que van a hacer que haya protección y que le den soporte al esfínter y que con eso se evita la incontinencia urinaria. Ya en el hombre la incontinencia urinaria se puede producir secundario a cirugía prostática. Generalmente son cirugías que se producen por cáncer o incontinencias asociadas a rebosamiento vesical por problemas prostáticos. De acuerdo ya a su etiología, si es secundario a una cirugía de próstata, ya se lo podemos solucionar también con una serie de deslines vesicales o la colocación de un esfínter artificial. Si ya está relacionado a su próstata, simplemente es tratar de una manera ya sea médica o con cirugía su problema prostático y con eso logramos ya su control adecuado de la incontinencia urinaria. Una de las cosas importantes a tener en cuenta en la patología urológica es la recurrencia del proceso patológico y de pronto la parte hereditaria, digamos. ¿Existen algunos procesos patológicos que se vuelvan repetitivos o que tengan ese proceso de familia? Sí, por ejemplo, en el cáncer de próstata, si yo tengo mi familiar de primer grado con cáncer de próstata, pues voy a tener mayor riesgo de cáncer de próstata. Y esos pacientes deben empezar su chequeo para el cáncer de próstata de una manera más temprana. Los pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata y que son de raza negra deben empezar su chequeo de próstata ojalá a los 40 años, pero aquellos pacientes que no tengan antecedentes familiares se puede empezar a partir de los 50 años. Y es muy importante eso porque muchos pacientes llegan a la consulta: doctor, ¿será que yo ya me debo hacer mi chequeo de próstata? Yo tengo 40 años o tengo 38 años o tengo 45 años y depende realmente de esto, si hay factores asociados que me hagan tener un mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Una de las cosas, doctor Francisco, tiene que ver con los dolores de las vías urinarias y la gente relaciona mucho el dolor lumbar con problemas de riñones. No, es que como me duele la espalda son los riñones. ¿Qué patologías causan dolor en los riñones y qué tan frecuentes son los cálculos? Sí, lo que más se relaciona con el dolor renal son los cálculos y realmente es un dolor muy severo. Muchos pacientes lo relacionan y dicen que es el parto del hombre, porque realmente es un dolor que es insoportable, un dolor que te hace ir inmediatamente a urgencias y que se necesita aplicar unos medicamentos analgésicos muy fuertes para poderlo controlar. Y son dolores que se asocian a náuseas, vómito, son de aparición súbita y se irradian generalmente ya en las mujeres ya sea hacia la vagina y en el hombre hacia los testículos. Cuando el paciente llega a urgencias, lo primero que hacemos es estabilizarlo, tratar de controlar su dolor y ya hacer el método diagnóstico de elección, que es el Urotac. Y de acuerdo al tamaño del cálculo se determina si este paciente puede uno esperar ayudado a una serie de medicamentos para que expulse el cálculo o si realmente necesitamos hacerle alguna intervención endoscópica para extraer su cálculo o hacerle litotripsia extracorpórea para destruirlo con ondas de choque. Esa es una de las preguntas frecuentes, que muchas personas también empiezan en la automedicación. Entonces hay cálculos en la familia y empiezan a tomar 1000 cosas, pero resulta que de pronto no tienen un diagnóstico adecuado o de pronto estas personas están haciendo un proceso recurrente de dolor y de infección. ¿Puede llegar a ser tan complicado el cálculo que dañe el riñón? ¿En qué consisten los tratamientos
quirúrgicos muy puntuales para uno poder retirar estos cálculos. Sí, los cálculos, si un cálculo se asocia a infección urinaria, puede llegar inclusive a ser mortal y uno morirse por un cálculo, porque el cálculo produce una obstrucción en la salida de la orina, del aparato urinario, y si yo tengo esa orina infectada y se me asocia a infección urinaria, es una emergencia. Realmente hay que tratar de desobstruirlo lo más rápido posible, independientemente del tamaño del cálculo. Hay que hacer una derivación, colocar catéteres y dar antibiótico, porque si eso no se hace, el paciente puede terminar en cuidado intensivo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay cálculos asociados a infección urinaria. ¿Y qué pasa si el riñón no se desobstruye y de pronto no hay infección urinaria? El riñón tapado, a medida que va pasando el tiempo, el dolor va cediendo porque el riñón ya se cansa de filtrar la orina y ya no hay más dolor, la obstrucción persiste y puede terminar en una pérdida total de su riñón. Por eso es muy importante el chequeo urológico para evaluar cómo está el paciente, si tiene cálculos, si hay alguna obstrucción, y eso lo podemos mirar de alguna manera muy sencilla, ya en la consulta médica y ordenando exámenes diagnósticos como la ecografía. ¿A partir de qué tamaño un cálculo puede empezar a presentar síntomas? Los cálculos que más duelen son los más pequeños, ¿sí? Porque son los cálculos duelen es cuando se desprenden del riñón, bajan por el ureter buscando la salida. Si yo tengo un cálculo muy grande, el cálculo muy grande no va a bajar por el ureter, de pronto no va a producir mucho dolor, siempre va a sentir de pronto un peso en la parte lumbar o infecciones urinarias repetitivas. Por los cálculos pequeños son los que se desprenden del riñón y por su tamaño caben por el ureter, son cálculos de menos de 8 o 9 milímetros que van bajando por el ureter y ese es el que produce el dolor más importante. ¿Qué cálculos se pueden dejar o puede esperar uno que se pasen espontáneamente? Los cálculos menores de 5 milímetros. Si yo tengo un paciente con un cálculo menor de 5 milímetros que no tiene una obstrucción importante y que el dolor lo logramos controlar relativamente fácil, se le puede dar un medicamento y un tiempo de espera para que lo expulse. Sin embargo, si ese paciente pesa el tiempo de espera y es un cálculo muy pequeño y no quiere salir, pues hay que extraerlo con endoscopia. ¿Cuáles son las cirugías que tenemos para los cálculos? También depende del tamaño del cálculo y de la ubicación del cálculo. Si los cálculos están en el ureter, se introduce un aparato por la uretra, se llega al ureter, se ubica el cálculo, se parte con un litotrictor y se extraen los fragmentos. Si los cálculos están ya en el riñón, dependiendo del tamaño del cálculo y del número de cálculos, tenemos la litotripsia extracorpórea, que es la destrucción con ondas de choque de los cálculos. Se coloca en una máquina, la máquina identifica el cálculo y se parte en fragmentos muy pequeñitos para que ya el cuerpo los elimine. Sin embargo, si son cálculos muy grandes que ocupen todo el riñón, hay que hacer una nefrolitotomía percutánea, que esta consiste en hacer una punción por detrás en la espalda, llegar al riñón directamente y con un lente especial meter unos aparatos y con los equipos romper los cálculos en pequeños fragmentos y extraerlos por el orificio que se hace en la espalda. Y también se pueden hacer, si son muchos cálculos y no muy grandes, se mete un equipo también desde el meato, desde la uretra, se llega al riñón, se ubican los cálculos y se parten con un láser especial para dejar así el riñón limpio de cálculos y evitar un daño renal y seguramente la aparición de múltiples infecciones urinarias. En vista de tanta consulta urológica que existe y de pronto la no consulta al especialista, pues uno dice, hay que brindar un apoyo completo al paciente. Si uno fuera a pensar en un paquete urológico, en un examen urológico completo, ¿cuáles deberían de ser ese tipo de exámenes y esos apoyos diagnósticos que ustedes necesitarían para poder hacer un diagnóstico oportuno? Bueno, también depende de la edad. Hablemos de lo más frecuente, el hombre que va a ir a consulta por su próstata. Este paciente hay que hacerle un examen clínico muy importante, la consulta con el urólogo, establecer en ese momento ordenar los estudios de ayuda, los exámenes de sangre, un antígeno prostático que es el que nos evalúa el riesgo del cáncer urológico, un parcial de orina, ver cómo está su función renal, acompañarnos de una ecografía renal y de vías urinarias.
En las mujeres que vayan a consulta por infección urinaria, hacer lo mismo, una buena historia clínica, evaluar cómo son sus hábitos miccionales diarios y relacionados con su actividad sexual, hacer estudio ecográfico de su riñón y vías urinarias, hacer exámenes de orina, urocultivo. Si son pacientes que están entre los 20 y los 40 años, es importante concentrarnos en el testículo. Esa es la edad en que se pueden presentar los cánceres del testículo, enseñarles a examinar muy bien su testículo, que tengan ese hábito diario y así evitar, como ve muchas veces, pacientes que llegan con unas masas de testículo enormes, que llevan meses o años con alteraciones en los testículos y que no se habían dado cuenta. Y eso lo logramos educando al paciente y que los pacientes vayan a la consulta para poderles enseñar y poderles dar la alternativa de que prevengan las enfermedades, que cuando las enfermedades aparezcan en un tiempo que son curables, que podamos tratarlas y poder mejorar su calidad de vida. Una de las cosas grandes que queremos dejar hoy con este programa es lo que acaba de decir el doctor Francisco Vallejo Chufi, es consultar oportunamente, porque vemos con frecuencia que la señora tiene lo que llaman cistitis, ¿cierto? Es lo que ustedes más tienen como en su concepto. Entonces, cistitis, entonces van a la farmacia, me venden unas pasticas para la cistitis. A la abuelita, a la tía, al vecino, al amigo, y todo el mundo pone, quita, formula con una facilidad y empiezan a hacerse resistentes los procesos. Hay una cosa, doctor Francisco, que yo quiero que le expliquemos a las personas el por qué se puede volver resistente y por qué se puede volver recurrente esos procesos urinarios y por qué el volverse crónico finalmente puede terminar en un daño de las vías urinarias. Si las infecciones urinarias, ¿por qué se vuelven recurrentes o resistentes a los antibióticos? Si yo empiezo a tomarme por cada sintomatología que yo creo que tengo y que interpreto como una infección urinaria un antibiótico que me formulen en la droguería o algún familiar y que de pronto ni siquiera esté indicado o ni siquiera tengo infección urinaria, las bacterias que tiene uno dentro de su organismo se van volviendo resistentes a los antibióticos y son aquellos pacientes que finalmente deciden consultar, les hace uno un urocultivo y el urocultivo no hay antibiótico con que poderlos tratar porque ya son resistentes a todos los antibióticos, de tanto antibiótico que han tomado de una manera indiscriminada. Entonces yo pienso que eso es lo más importante en la infección urinaria, saber cuándo hay que tomar antibiótico, y la única manera de saber cuándo se toma el antibiótico es acudiendo al médico, porque es la única manera de poder orientar al paciente y decirle qué antibiótico es el que debe tomar. Hay un caso de consulta muy frecuente y son en las mujeres mayores de 50 años y en los hombres mayores que consultan porque la orina es fétida o la orina la ven un poquito turbia, o las pacientes que simplemente les hacen exámenes de orina y salen exámenes de orina malos y empiezan a tomar una serie de antibióticos y se la pasan años y años tomando antibióticos porque aparecen bacterias o urocultivos positivos o porque su orina está turbia y es una orina fétida. Son pacientes que no necesitaban tomar antibióticos y eso es una consulta muy frecuente. Y desafortunadamente muchas veces son los mismos médicos que interpretan los urocultivos que les dicen hay que tomar antibiótico sin necesidad, porque el antibiótico no hay que darlo porque un urocultivo esté positivo. El antibiótico se da únicamente si la paciente tiene síntomas de infección urinaria, pero si yo tengo un urocultivo positivo o una orina que huele mal o una orina que huele fétida y hay bacterias en la orina, no hay que tomar antibióticos. Y desafortunadamente son muchos los casos que uno ve en la consulta y yo pienso que ahí falta mucha educación, tanto de los pacientes como también del equipo médico. Además por los efectos secundarios, porque sí, empiezan a tomar antibióticos y sí, posiblemente digamos que ese antibiótico puede tener efecto en unas bacterias, pero está acabando nuestra flora. Los efectos secundarios y el tema de los antibióticos es muy frecuente y eso lo vemos más en los niños, ¿no? Cómo estamos automedicando a los niños y terminando en procesos crónicos. Otra de las preguntas que son muy frecuentes, doctor Chufi, en el campo de la urología, tiene que ver con el proceso de dolor.
¿siempre el dolor está relacionado con un proceso infeccioso o puede haber dolor sin infección? No, puede haber dolor sin infección. A ver, las infecciones que producen dolor son las infecciones bajas, que son la cistitis, o las infecciones que comprometen el riñón, que vamos a tener dolor lumbar. Tenemos también dolor simplemente por los cálculos, dolor también por las inflamaciones de la próstata sin infección, o los dolores asociados, como dije anteriormente, con la cistitis intersticial. O sea que el dolor no es igual a infección, no es yo tengo dolor, voy a ir corriendo a tomarme un antibiótico para quitarme la infección, porque realmente no no cada vez que yo tenga dolor voy a tener una infección. Hay una cosa muy importante que queremos compartirles a todos ustedes. En vista de tanta consulta urológica, nosotros hemos querido, digamos que, hacer un equipo interdisciplinario para hacer un diagnóstico preventivo urológico. Entonces, diagnóstico preventivo urológico. Entonces estamos haciendo lo siguiente. La persona se realiza en laboratorio clínico un antígeno prostático, un parcial de orina y una creatinina. En la parte de imagenología diagnóstica se hace una ecografía pélvica y de vías urinarias. Entonces, riñón, los ureteres son los tubitos que comunican el riñón con la vejiga, en toda la parte urinaria. ¿Por qué hago referencia a eso? Por lo que decía el doctor, ahora un cálculo puede estar viajando por esta vía y afortunadamente estos métodos diagnósticos ayudan a ubicar estos cálculos. Y posteriormente pasa a la cita con el urólogo. Esto es un paquete urológico preventivo. ¿Por qué es importante hacernos esto? ¿Y por qué muchas personas dirán, como yo no siento nada, ¿cierto? Yo no me lo hago. Porque pueden haber enfermedades asintomáticas. Entonces, ¿por qué es importante este paquete? Sí, eso es algo muy importante porque muchas veces ve uno pacientes con cánceres de próstata ya muy avanzados que desafortunadamente no se pueden curar y me dicen, doctor, pues si yo no siento nada porque tengo un cáncer de próstata. Y es que el cáncer de próstata en sus fases iniciales no da sintomatología. A mí lo que me produce síntomas de próstata es el crecimiento benigno de la próstata, la hiperplasia prostática benigna. Ese crecimiento me va a ocasionar una obstrucción y es la que me va a dar síntomas. Pero si yo no tengo un grado de hiperplasia importante, no voy a tener síntomas y puedo estar haciendo de pronto un cáncer, y ese cáncer es el que finalmente me va a alterar mi calidad de vida y puedo morirme por ese cáncer si no lo logro curar. O sea que no necesito tener síntomas para ir donde el urólogo si yo orino bien, no, porque yo puedo estar haciendo un cáncer. Y la única manera de determinar o de diagnosticar un cáncer a tiempo, que el cáncer de próstata puede ser curable, es yendo a la consulta urológica, pero de una manera preventiva. Y es una consulta sencilla, la consulta es una consulta que es llena de mitos, que el examen duele mucho, que hay que hacer, o que solo me hago el examen de sangre y no me hago el tacto rectal. Siempre hay que hacer los dos exámenes, tanto el antígeno prostático como el tacto rectal, y así lograr un diagnóstico adecuado y prevenir pues una complicación en un futuro. Yo invito a muchas mujeres que nos ven en este momento, que han sido tan juiciosas con el tema de citología, colposcopia y todo lo ginecológico, que inviten, que le hagan un regalo a sus esposos, a sus parejas, a sus papás, para que se hagan estos paquetes urológicos. Pero también ustedes, las mujeres, también necesitan tener una muy buena evaluación urológica. Y no olvidemos esa frase célebre que dice: el médico que no mete el dedo, mete la pata. Hay que hacer el tacto rectal, hay que hacer un examen urológico completo. Los invitamos para que ustedes se den esa oportunidad de hacerse en ese paquete urológico preventivo, y los esperamos en nuestro parque médico situado a media cuadra, la iglesia de la Pradera, en Dos Quebradas, Risaralda, donde el doctor Francisco José Vallejo Chufi, médico urólogo, les va a resolver muchas inquietudes, les va a dar ese apoyo de estudio y de diagnóstico en compañía del laboratorio clínico y de los métodos de ecografía para hacer realmente prevención y educación en esta área. Muchas gracias, médico, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor Rojas. Espero pues que todos los pacientes que puedan asistir a la consulta podamos hacer un diagnóstico preventivo realmente, resolver todas las inquietudes. Seguramente en un próximo programa
haremos un programa de preguntas abiertas para poder resolver muchas dudas que yo sé que quedan en el aire, porque es muy difícil en tan poquito tiempo copar todos los temas. Y recordar que la salud nos da felicidad. Si tenemos una buena salud podemos ser más felices, y quiero desearles a todos muy buenas noches. Y nos despedimos a todos ustedes desde nuestro parque médico, en esta sala de espera campestre que tenemos para un bienestar de la salud. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.